Muy buenas tardes. Le agradecemos su asistencia el día de hoy a este en vivo de Empresa Sura, que es estructuración de plan de negocios y continuidad de negocios en estos momentos de reactivación económica. Muchísimas gracias a los que ya se conectaron. Vamos a dar espera a que se conecten más personas. Me presento, mi nombre es Fátima Calderón, directora de Empresa Sura. El día de hoy, como les comentaba, tenemos este tema tan importante en el que ESI, School of Management, nos están apoyando, que es estructuración de plan y continuidad de negocios. De verdad agradecemos su presencia. Vamos a esperar unos cuantos minutitos para iniciar. Les recordamos que este espacio queremos hacerlo lo más interactivo posible. Entonces hay una sección de preguntas y respuestas a través de las cuales ustedes nos pueden hacer llegar sus preguntas y nosotros con mucho gusto la respondemos. En unos minutos vamos a iniciar con la presentación. Muy buenas tardes. Muchas gracias a los que se están conectando en estos momentos. Mi nombre es Fátima Calderón, directora de Empresa Sura. Para los que se han estado conectando a nuestros webinars, pues les contamos que Empresa Sura es una nueva propuesta de valor que tiene ACE Suiza para respaldar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Nosotros ponemos a disposición especialistas en desarrollo de mercados, gestión regulatoria, operaciones, todos los protocolos de bioseguridad que ahora requieran las empresas, pues nosotros a través de la vertical de operaciones también las estamos tratando. Como les comentábamos, también tenemos especialistas en finanzas, talento humano y tecnología. En lo que requieran de respaldo o ayuda, nosotros quedamos totalmente a la orden. Me vuelvo a presentar por los que se van conectando en este momento. Mi nombre es Fátima Calderón, directora de Empresa Sura. El día de hoy les traemos el tema estructuración de plan y continuidad de negocios. Les voy a presentar a la ponente que nos acompaña el día de hoy. Ella es Claudia Cifuentes. Ella es directora ejecutiva regional de ESI School of Management y presidente para la región latinoamericana en el Cónsil de Educación Superior, pues para Latinoamérica. Tiene más de 15 años de experiencia asesorando y dirigiendo proyectos estratégicos y de innovación en la banca y empresas transaccionales. Además, es licenciada en Administración de Empresas con una maestría en Administración y Finanzas. Tiene un posgrado en Innovación y Transformación Digital, especialización en estrategia y gestión de proyectos y además es egresada del MIT y galardonada con el Fire Hydrant Award de Liderazgo en Innovación en 2019. Tenemos un currículum bastante impresionante el día de hoy que nos viene a recomendar cómo estructurar nuestro plan y continuidad de negocios en estos momentos de cara a la reactivación. Claudia, los dejo con ustedes y muchísimas gracias por su asistencia. Sean todos bienvenidos a los que se conectan en estos momentos. Muchas gracias, Fátima. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarme la tarde de hoy. Vamos a conversar acerca de la estructuración del plan de negocios y continuidad de negocios y vamos a ir pues avanzando durante la tarde de hoy en varios aspectos
importantes no solo para nosotros como personas, sino que también para nuestras organizaciones. Los eventos que estamos viviendo actualmente como seres humanos nos traen y nos hace llevar a muchas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a salir de esta situación? ¿Qué cambios son temporales? ¿Cuáles son permanentes? ¿Cómo me voy a preparar como persona, como integrante de esta sociedad para poder generar un aporte desde mi área de influencia para poder tener un cambio sostenido? Porque definitivamente de lo que nosotros estamos viviendo de cara a la continuidad, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que replantearnos muchas cosas, no solo como personas, como seres humanos, sino que también como integrantes de una sociedad. Lo que nos va a llevar a un nivel de transformación específico, que va a requerir de nuevas habilidades, que va a requerir de un nuevo nivel de pensamiento, que va a requerir de la búsqueda de nuevas soluciones en el ambiente. Y esto va a hacer que nos movilicemos de cierta forma, pues diferente a como lo veníamos haciendo, ¿verdad? Ya nosotros teníamos todo bastante estructurado, estábamos conviviendo en un mundo en donde pues era natural para nosotros sobrevivir de cierta forma. No habían habido cambios tan abruptos en la historia como los que estamos viviendo en esta generación, ¿verdad? Probablemente la humanidad ya había vivido estos eventos, pero ninguno de nosotros en esta generación había sentido su impacto. Por lo tanto, es necesario un nivel de transformación, de estructurar nuevos planes, de visionar una nueva continuidad, no solo en los negocios, sino que también en nuestras vidas. Hay un aspecto muy importante que todos debemos entender. Esto que les estoy compartiendo es un estudio que recientemente Google lanzó para la región, en donde empezó a evaluar qué es lo que se viene a la mente cuando nosotros hablamos de la transformación que estamos viviendo de los negocios, de qué vamos a hacer, cómo nos va a impactar la nueva continuidad, ese nuevo normal al que nosotros estamos llegando. Y vean de las opiniones que millones de personas comparten alrededor del mundo. Muchas de las cosas interesantes que nosotros vemos en este sentido es trabajar desde casa, incertidumbre, cancelaciones, impacto, economía, ¿verdad? Inconvenientes, miedo, despidos, retrasos financieros, estrés, sobrereacción, retos, preocupación, ansiedad, desempleo. Y si ustedes se dan cuenta, toda la información que se pone en esta infografía, las letras que ustedes ven más grandes y los gráficos que ustedes ven más grandes es lo que tiene mayor impacto y lo que las personas con mayor frecuencia comparten relacionado a cómo se van a transformar los negocios en esta continuidad que nosotros estamos viviendo. Cuando nosotros vemos esta situación, nosotros no solo debemos analizarlo desde la perspectiva de lo que las personas están sintiendo como tal, sino que también lo podemos visualizar de cara a estas reactivaciones que nosotros vamos a hacer, porque esto es lo que está sintiendo la mayoría de las personas. Esto es lo que estamos sintiendo nosotros. Estamos en un momento de gran incertidumbre en donde lo que más nos abruma en este momento es regresar a trabajar específicamente, salir a las calles. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a protegernos? Nuestra salud está en riesgo. Por primera vez en la historia estamos compartiendo todos a nivel global un solo evento con el cual nos hemos unido para tratar de resolverlo. Y esto nos da ideas de lo que se está, no solo de lo que se está sintiendo, sino que lo que vamos nosotros a accionar en esos futuros, ¿verdad? Y esto me gusta compartirlo, ¿por qué? Porque todo lo que nosotros estamos experimentando en este momento es a raíz de un evento disruptivo. El evento disruptivo que nosotros tuvimos en este momento es la pandemia, lo que nos hace llevar a un nuevo punto de inflexión, creando nuevos escenarios en el futuro. Y esos escenarios de los cuales nosotros tenemos que visualizar en ese nuevo normal pueden ser positivos, pueden ser medios o pueden ser pesimistas. Es decir, puede que a mi organización o a mí como persona me vaya muy bien,
puede que me vaya regular o puede que estemos en unas condiciones en donde necesitamos accionar nuevos planes para poder resolver lo que sucede. Ese evento disruptivo que nosotros estamos teniendo, esos momentos de disrupción obligan a repensar lo que nosotros estamos haciendo en el hoy. Repensar en la humanidad, repensar en el modelo de negocio, repensar en el plan de negocio y todo lo que es visualizable a futuro. ¿Qué pasa si estos escenarios que nosotros dejamos acá en este impulso que se da en el nuevo normal, nosotros pudiéramos visionarlos como futuros posibles? Si nosotros generáramos escenarios a cada uno de esos futuros posibles que nosotros estamos viendo. Si eso fuese así, nosotros pudiéramos prepararnos más como empresarios, como emprendedores, como personas, como colaboradores de una organización, a poder llegar a un nuevo estado de equilibrio mucho más rápido de lo que podría suceder para otras personas que no se preparen ante estas situaciones, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de continuidad de negocios, nosotros tenemos que entender que el realizar los escenarios, por muy feo que parezca o por muy difícil o contraproducente que pudiera parecer en algún momento, es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo para poder determinar en dónde estoy actualmente. Este es un gráfico que es muy interesante, ¿verdad? Que es un poco duro incluso, ¿verdad? Porque nos habla de los potenciales ganadores y los potenciales perdedores en esta pandemia. Sin embargo, veámoslo desde una perspectiva en donde vemos que aquellos sectores que son esenciales, pues tienen una mayor influencia en nuestra sociedad y han estado presentes con nosotros y son los que estamos todavía pues percibiendo como indispensables en nuestro día a día, ¿verdad? Los suministros médicos, la comida, el cuidado personal, la conectividad, el e-commerce, la agricultura, todos estos elementos que nosotros estamos viendo acá son potenciales ganadores. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque son aquellos que nos están permitiendo satisfacer nuestras necesidades básicas inherentes como seres humanos, ¿verdad? Estamos afectados a nivel de salud, por lo tanto necesitamos servicios médicos, necesitamos seguir sobreviviendo, la comida es indispensable, cuidar nuestra salud, mantenernos conectados, ¿verdad? Y para eso, pues, evidentemente los potenciales ganadores son los que se han visto beneficiados, por así decirlo, de los eventos que están sucediendo. Ahora bien, si empezamos a hablar de los potenciales perdedores, es decir, aquellas industrias que han sido más afectadas por estos eventos, podríamos hablar del petróleo, podríamos hablar de la educación, de los servicios financieros, la manufactura, y vean cómo se va convirtiendo cada vez más rojo estos círculos que nosotros vamos mostrando acá. ¿Por qué? Porque cuando menos esencial es una actividad económica en la cual todos participamos, en cuanto menos esencial es descartable más rápidamente. Y eso lo hemos podido evaluar a lo largo de estos más de 100 días que hemos tenido que estar pues confinados en esta región. Vemos que las industrias principales que han sufrido problemas una es el turismo, la aviación y todos estos temas que están relacionados a ellos. Pero, ¿por qué entender en qué posición o cuál es mi papel en este pequeño ecosistema que estoy viendo? Pues es sencillo, ¿verdad? Para poder permitirme gestionar ante la crisis que estoy teniendo, ¿verdad? La crisis, cuando nosotros hablamos de crisis y hablamos de continuidad de negocios, tenemos que saber que al hablar de continuidad, tenemos que pensar en un evento de crisis. Y crisis es lo que vivimos en estos momentos, ¿verdad? Pero hay dos fases. Existe una fase 1, donde podemos dar un tratamiento proactivo a las gestiones, y existe una fase 2, donde podemos dar un tratamiento reactivo, ¿verdad? ¿En qué fase nos encontramos nosotros en este momento, ¿verdad? Ahorita nosotros ya no podemos anticipar, ya no nos podemos defender porque ya estamos en medio de la crisis inminente,
La mayoría de las instituciones nos encontramos en este momento, hablemos de instituciones como personas individuales, negocios de cualquier índole, ¿verdad? En este momento estamos en una posición aguda, ¿verdad? De crisis aguda, pero manejable. Estamos tratando de rechazar las situaciones que suceden, ¿verdad? Y ojo con ciertas situaciones. Vean en la parte inferior de este gráfico. Hablamos de crisis organizacional cuando estamos en una fase 1. Pero cuando estamos en una fase 2, estamos encontrando que ya existe una amenaza a la viabilidad de nuestros negocios, a nuestra continuidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existe una crisis de liquidez que podría llevarnos a un lugar agudo e inmanejable en la situación que nos debería de llevar a una salida ordenada. Es decir, a veces, en algunas ocasiones, la liquidación o el cierre de algunas compañías, como lamentablemente lo hemos visto a nivel regional, ¿verdad? Hemos visto restaurantes, hemos visto cadenas hoteleras, hemos visto aerolíneas, ¿verdad? Estar en una posición aguda e inmanejable que ya nos lleva a salir del mercado o de algunos mercados tratando de rescatar todavía lo que es rescatable, ¿verdad? Pero los que se sitúan todavía en una situación aguda pero manejable, tienen algunas otras alternativas que pueden ir pues fluctuando en el camino, y eso es para lo que nosotros tenemos que prepararnos. De hecho, para aquellas que tuvieron que cesar negocios, no necesariamente significa que no puedan reaperturar en algún momento, ¿verdad? Es momento de empezar a realinear estratégicamente el negocio, ¿verdad? Muchas de las situaciones que suceden en este momento y que constantemente me comparten es, bueno, ¿cuál va a ser la estrategia? O que me solicitan, ¿cuál va a ser la estrategia? Entonces, bueno, ¿cuál era la estrategia base del negocio en el cual se estaba operando? Y generalmente se trae un plan estratégico que fue gestado hace 3, hace 5 años, el cual no era revisado o que estaba pues obsoleto completamente. En este momento es necesario volver a revisar qué pasa con la estrategia. Y ojo, que la estrategia no es más que aquellos pasos que nos van, pasos encaminados a alcanzar un objetivo o varios objetivos específicos. Entonces, cuando nosotros tenemos una estrategia bien delimitada o una estrategia por lo menos de darle continuidad a mi negocio, debe ser trasladada rápidamente a términos operativos. ¿Por qué? Porque debe ser ejecutable, ¿verdad? Y tenemos que alinear la organización a esa estrategia. No importa la metodología en la que estemos trabajando, si vamos a trabajar híbridamente, es decir, algunos días sí, algunos días no, o si estamos en teletrabajo, ¿qué estamos haciendo? Nosotros debemos orientar a todos los involucrados en ese esfuerzo. Por lo tanto, la movilización de una continuidad de negocio necesita ser liderada. Alguien necesita tomar el liderazgo de esa situación para hacer de esa estrategia un proceso continuo. Necesitamos ir hacia adelante y necesitamos trasladar desde la estrategia hasta lo operacional. Y todos esos planes van a venir gestados pudiéndonos preguntar ciertas cosas. Las preguntas en este momento son extremadamente importantes. Pero no tanto las preguntas, sino que las respuestas que le vayamos a dar a esas preguntas. Entonces, compartamos un poquito acerca de qué preguntas deberíamos de hacernos en este momento para poder estructurar planes de otra forma, para poder continuar con mi negocio, ¿verdad? Lo primero que deberíamos de preguntarnos es ¿en dónde estamos actualmente? Ya nos impactó, como lo veíamos en la lámina anterior, ya nos impactó, ya arrasó de cierta forma ciertas áreas de mi negocio, ¿verdad? ¿De qué forma impactó, verdad? ¿En dónde me sitúo en este preciso momento? ¿Cómo activo y cómo acciono nuevos planes? ¿Cómo voy a gestionar y qué cambios necesito hacer urgentemente? En estos 100 días que pasaron, hay muchas lecciones aprendidas, ¿verdad? De lo que sucedió dentro de nuestros negocios. Bajaron nuestras ventas. ¿Pero por qué bajaron nuestras ventas? ¿Porque mi cliente no me pudo encontrar? ¿Porque yo no me pude acercar a mi cliente? ¿Porque no tenía todos los elementos suficientes para poder gestionar? ¿Por qué no pude yo gestionar adecuadamente? Y esas respuestas nos van a ayudar a resolver muchos temas que necesitamos ver en nuestro plan de negocio.
¿Cuál es mi lugar en la nueva economía digital? Hablando de economía digital, no es más que este entorno digital en el que estamos viviendo. Hoy, gracias a CE Suiza, estamos llegando a ustedes junto con ESI y estamos convergiendo en un lugar y en un espacio digital en donde estamos educándonos, estamos aprendiendo, estamos compartiendo información para todos. Esa economía digital, entonces, no es más que este lugar donde converge el Internet, las personas y el e-commerce. Todos esos elementos digitales que me permiten poner mi negocio en digital, eso es la economía digital. ¿Cuál es mi lugar en este momento? No importa de qué sea un restaurante, sea un taller, sea una microempresa, sea una empresa formal, no importa. ¿Cuál es el lugar que yo tengo en este momento? Y eso me va a llevar a reimaginar mi modelo de negocios. ¿Cómo reimagino ese modelo de negocios? ¿Cómo lo visualizo en el largo plazo? Para poder llegar a la visualización específica, yo tengo que saber si en este momento yo ya me encuentro preparado para poder navegar de cara a una reapertura. Se habla mucho de las organizaciones resilientes y estoy segura que ustedes lo han escuchado. Las organizaciones resilientes o la resiliencia en sí no es más que aquel término que nos habla de que un objeto bajo cierto estrés, ¿verdad?, es capaz de volver a recuperar su forma original o volver a recuperarse en cierta forma aunque haya sido sometido a eventos adversos. Eso es lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Y del Instituto de Continuidad de Negocios me gustaría compartirles este pequeño test que ustedes pueden evaluar para evaluar en qué punto están actualmente para poderle dar continuidad a su negocio y poder retransformar lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Si ustedes o si algunas de las personas que nos están compartiendo todavía tienen problemas para acceder a información crítica de sus organizaciones, si tienen problemas de comunicación con sus empleados, si su gestión organizacional no es óptima, probablemente todavía no están preparados para poder activarse completamente. ¿Y qué es lo que necesitan? Es realizar un plan, ¿verdad? Un plan de trabajo inicial para gestionar un plan estructurado de arranque. De acá en adelante, ni las personas, ni las organizaciones, ni ninguna otra entidad va a volver a ser igual. Entonces necesitamos activar nuevos planes. Ahora bien, ¿qué pasa si en su organización existe confusión, frustración o falta de sistemas adecuados, ¿verdad? Eso significa que ya hay un plan que acaba de iniciar o que inició de alguna forma, pero hay respuestas tardías para poder generarle a nuestros clientes. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos en ese punto? Generar estructura. Probablemente ya hay un plan de acción, pero no tenemos las estructuras necesarias para poder accionar a esto. ¿Y a qué me refiero con estructuras? Me refiero a sistemas, me refiero a procesos, me refiero a información, me refiero a la organización en sí, ¿verdad? Estructurar todo lo que nosotros necesitamos para poder ir hacia adelante es necesario si existe confusión y frustración dentro de la organización. ¿Qué pasa si en este momento ustedes ya pueden dar respuestas predeterminadas, si ya conocen a sus actores, ¿verdad? A los actores involucrados, en dónde están sus clientes, sus procesos están bastante optimizados a pesar del distanciamiento social, de los cierres, de los bloqueos, ¿verdad? Entonces ustedes utilizan este plan y utilizan este plan como base. ¿Para qué? Para dar respuestas ágiles y efectivas, las cuales pueden ir reconfigurando con aquellas nuevas necesidades que ustedes encuentren de esos consumidores a los cuales estén atendiendo. Y pueden existir aquellas organizaciones como los grandes ganadores que hemos visto, ¿verdad? Que pues tienen cierta flexibilidad organizacional y tienen capacidad de respuesta en las operaciones diarias. En ese caso también no hay que bajar la guardia. Hay que continuar actualizando los planes, ¿verdad? Y anticiparnos a posibles eventos. Porque como veremos más adelante, no quiere decir que aunque estemos en una fase de apertura, eso significa que esa fase de apertura pueda durar mucho tiempo. Podríamos tener recaídas, que es como lo que está sucediendo a nivel global, ¿verdad? Hay reaperturas, pero hay vuelta atrás
¿Por qué? Porque lamentablemente a lo que nos estamos enfrentando es bastante más fuerte y necesitamos visionarlo desde una forma diferente. Entonces, si nosotros sabemos el lugar en el que nosotros estamos actualmente, como veíamos anteriormente, si ustedes ya hicieron ese checklist y fueron evaluando en dónde estamos, ustedes deben darle prioridades a esa continuidad de negocio, ¿verdad? Serían 5 prioridades puntuales, ¿verdad? Primero, evitar las pérdidas humanas. Aunque estemos de cara a la apertura, evitar pérdidas humanas debe seguir siendo la prioridad de las organizaciones. Garantizar la seguridad de mis colaboradores, pensar en el teletrabajo, pensar en formalizar todos los elementos que requieren la economía digital para que yo pueda entregar mis servicios de una forma más segura sin tener que sacrificar personas, ¿verdad? Porque sí, todos queremos reanudar las operaciones lo antes posible, pero ojo con el punto número 3 que estamos tratando, mantener la confianza en la empresa. Muchas de las organizaciones que nosotros vemos alrededor del mundo han tenido problemas de reputación, de manejo de identidad, de manejo de valores organizacionales, porque la confianza en las empresas ha disminuido por cómo tratan a sus partes interesadas, a sus clientes, a sus empleados, a los que colaboramos en ellos. Y es muy importante que nosotros mantengamos la confianza en la empresa haciendo un esfuerzo integral de protegerlos a todos, ¿verdad? Y eso va a hacer que generemos más conexiones que al final del día nos lleven no solo a proteger a la industria, o sea, a nuestras empresas, sino que también el medio ambiente. ¿Por qué el medio ambiente? Dependiendo del giro de negocio que nosotros tengamos, pues vamos a proteger también de cierta forma lo que sucede en el ambiente como tal, ¿verdad? En nuestras regiones hemos visto que muchas personas ya no quieren ni pedir a domicilio ni solicitar ciertos servicios de algunos lugares, simple y sencillamente porque no han resguardado la integridad humana de sus colaboradores o de sus partes interesadas en este momento, lo que ha venido a hacer en decaimiento de la integridad de las personas y pone en riesgo la continuidad del negocio. Mark Cuban, que es un emprendedor e inversor muy importante en Estados Unidos, decía al inicio de esta pandemia que los grandes ganadores y las empresas que iban a salir ganando eran aquellas que demostraran cómo iban a cuidar a las personas en este momento. Y tenía toda la razón. Ya más de 100 días después vemos que el factor humano sigue siendo el factor más importante. Y con esto no digo que no tenemos que observar cosas internas que son prioritarias. Háblese de las finanzas. Vamos a tener que elaborar pruebas de estrés financiero con todas aquellas variables de negocio que sean necesarias para seguir funcionando. Y hacer todos los escenarios. Ojo que en el medio les pongo de nuevo los escenarios, ¿verdad? Ver históricamente lo que sucedía y hacer algún tipo de predicción, aún con la volatilidad que existe, para saber el impacto de los cambios que estamos teniendo, ¿verdad? Y saber claramente cuál es mi punto de iliquidez o mi punto de liquidez, qué necesidad de fondos voy a tener y de dónde voy a obtener esos fondos, ¿verdad? Y esto vamos a adentrarnos un poquito más adelante en la idea específica donde combinamos todos estos elementos y los echamos a andar. Pero es necesario no solo pensar en la continuidad de negocio, sino que diseñar la continuidad de negocio desde una perspectiva financiera específica donde tengo la claridad de lo que sucede en el hoy. Y aquí a corto plazo, de 3 a 6 meses, cómo va a estar la situación si mis niveles de venta se mantienen, si mis niveles de costos se mantienen, si mi liquidez está en tal punto. Eso es necesario saberlo en este momento. Y eso es sencillo, debería de ser un plan rápido, un plan ágil que me permita llevar desde mis empleados, pasando por las finanzas, las operaciones, las políticas de gobierno y los intangibles, es decir, todo lo que sucede en mi entorno es visualizable para que yo pueda continuar con el negocio. Partiendo de lo que yo hago con mis empleados y mis clientes, cuidándolos, ¿verdad? Yo sabiendo qué tengo en mis finanzas, cómo voy a operar,
de qué políticas de gobierno me puedo hacer valer en este momento para cuidar la marca específicamente, ¿verdad? A los intangibles me refiero a cuidar la reputación de mi marca. Y al mismo tiempo, ojo que las finanzas aparecen por muchos lugares. ¿Por qué? Porque si no existe liquidez no puedo seguir operando, ¿verdad? Analizando las variables clave, vean que en paralelo, este es un supuesto en semanas que es bastante apegado a lo que debería ser para poder accionar planes de continuidad de negocios. Y yo sé que muchos de nosotros ya estamos sobreviviendo al límite, ¿verdad? O muchos de nosotros podríamos estar bastante preparados en este momento. Pero este es parte del plan que pudo haberse estructurado sin ni siquiera sentirlo. Eran como pasos naturales que debían considerarse. Pero ahora, ¿qué viene? ¿Verdad? ¿Qué más viene? Ya cuando las cosas se van normalizando y de cara a la reapertura, estamos hablando que vuelve la competencia y más agresiva que nunca. Hay más competidores, hay más personas queriendo ganar mi porción de negocio. Por lo tanto, yo no tengo que descartar inversiones estratégicas en este momento. Y con inversiones estratégicas me refiero a todos aquellos elementos que yo encuentro que son, que tienen falencias dentro de mi modelo de negocio actual. Yo lo tengo que mejorar para poder ponerme en una posición nueva que me eleve a un nuevo nivel de solución, de producto, de servicio dentro de las instituciones, ¿verdad? O dentro de la sociedad. Y para esto tengo que cambiar muchos paradigmas, ¿verdad? Ya lo que hacíamos en el pasado, ya nos dimos cuenta que no funciona en el hoy, ¿verdad? Hay muchos niveles de estrés profundos que estamos viviendo internamente que nos llevan a cambiar integralmente, a transformarnos. Porque la incertidumbre nos devastó a todos. Y estoy segurísima que muchos de nosotros han escuchado el término VUCA, ¿verdad? Que es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Pero de estos, como veíamos anteriormente en el estudio de Google, la incertidumbre es la que se lleva las palmas. Pero ¿por qué tal si vemos la incertidumbre como una oportunidad? ¿Qué tal si empezamos a tomar esa incertidumbre y empezamos a plantearnos cómo va a ser ese nuevo normal venciendo los paradigmas que nosotros tenemos en el entorno? ¿Y cómo voy a utilizar la situación que yo tengo y que estoy enfrentándome en este momento para transformarme? No solo transformarme yo como persona, sino que transformar la industria en la que yo estoy atendiendo. Para eso tenemos que entender primero la crisis en mi modelo de negocios, ¿verdad? Y sé y entiendo que es difícil que cuando no podemos ver al pasado para gestionar al futuro se hace pues todo muy nubloso, ¿verdad? Hay cosas borrosas en el camino y que no encontramos la forma. Y tratamos de encontrar a través de terceros en algún momento soluciones que tenemos dentro de casa, ¿verdad? Tenemos que entender que para ir hacia el futuro, para gestionar un nuevo modelo de negocio o para estructurar un plan de negocio, es básico. No existe un futuro si no gestionamos hoy. Entonces, los pasos anteriores que hablábamos eran continuidad, saber exactamente en dónde estoy yo administrativa, operativa y financieramente. ¿Para qué? Para poder estructurar el futuro, ¿verdad? Para ayudarles un poquito con esas ideas, veamos las propuestas de las tendencias de recuperación y ubiquemos nuestros negocios en cualquiera de estas tendencias que vamos a ver. Los economistas a lo largo del tiempo han utilizado el abecedario para poder realmente pues monitorear qué es lo que pasa en cuanto a los comportamientos económicos de los países, ¿verdad? O a nivel global. Y son representaciones gráficas que nos pueden decir, acorde a nuestro giro económico, cómo nos va a ir al salir de esto, ¿verdad? Más que letras, ¿verdad? Más que una B, una U o una L, lo que vamos a ver es cómo nos podría afectar, en qué segmento de industria estamos y cómo podríamos prepararnos con base a ese segmento de industria, ¿verdad? Una de las grandes preguntas que nos hacemos es cuánto tiempo nos vamos a tardar en llegar a una trayectoria de recuperación, porque aunque la reapertura esté a la vuelta de la esquina, no necesariamente eso quiere decir que yo abro mi restaurante y ya toda la gente viene. Vemos el comportamiento que ha sucedido en China, vemos aún restaurantes vacíos, vemos aún hoteles sin personas, vemos a una Europa tratando de reactivarse ya mes y medio después de que muchos lugares ya abrieron. Entonces,
¿Qué tal si nos ubicamos nosotros en el tipo de negocio que tenemos y la proyección a esa recuperación para saber operativamente y financieramente cómo debería de prepararme y cómo debería de preparar mi plan de negocios, ¿verdad? Veamos las caídas en B. Son aquellos negocios que caen lentamente, ¿verdad? En sus ingresos, pero, y caen abruptamente, ¿verdad? Caen hasta el fondo. Sin embargo, cuando hay una reapertura, hay una recuperación muy rápida, ¿verdad? Estamos hablando de aquellas recuperaciones de corto plazo. ¿En dónde y qué tipo de negocios podemos ver en este tipo de recuperación? Todo aquello que sea de uso esencial. Áreas de construcción, ¿verdad? El sector textil e indumentaria, ¿verdad? Restaurantes, comida. Todo eso va a estar en un primer segmento que va a ser, que ha tenido una caída abrupta, pero cuando exista una reapertura, también podría tener una recuperación más a corto plazo. ¿Y qué significa eso? Que en este momento, de cara a mi reapertura, yo ya debo estar preparando mi entorno acorde a las necesidades de mi cliente. ¿Cuál va a ser la necesidad de mi cliente en ese momento? El número uno, les aseguro que va a ser la bioseguridad. La bioseguridad de las personas es indispensable. Si yo voy a un lugar o a una institución y me enfermo, mi credibilidad baja. ¿Cómo voy a hacer yo para que mi institución pueda garantizar esa seguridad que las personas van a querer? Existe otro tipo de recuperación, ¿verdad? U otro tipo de comportamiento. Aquellos negocios que caen abruptamente y que el periodo de recuperación es más amplio, pero también logran una recuperación casi igual a como iniciaron, ¿verdad? Aunque el periodo de recuperación se extienda un poco más. Es una vista a mediano plazo, ¿verdad? Aunque la recuperación es más prolongada, probablemente nosotros podríamos recuperarnos en algún momento. ¿A qué sectores tenemos ahí? El sector de belleza, ¿verdad? Los sectores de publicidad en exteriores, ¿verdad? La publicidad en exteriores cayó abruptamente. ¿Por qué? Porque si no estaba nadie saliendo a la calle o la circulación está limitada, ¿para qué me voy a publicitar yo afuera si nadie lo va a ver? No hay una llegada. Esas industrias van a tener una recuperación más lenta y una transformación más rápida. Ojo con eso. A una recuperación más lenta hay una transformación más rápida, porque la generación de liquidez siempre va a ser necesaria. Entonces yo voy a necesitar transformar mis servicios, llegar al punto donde estén mis clientes, ¿verdad? Aquí vemos talleres y vemos otro tipo de industria. ¿Qué pasa con las recuperaciones a largo plazo? Caídas abruptas con recuperaciones largas, que se habla de 2 o 3 años incluso. Para aquellos que bajan radicalmente y la recuperación es lenta. Hablemos de los hoteles, ¿verdad? Del segmento turístico, de los organizadores de eventos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con ellos? En este momento vemos cómo estos segmentos se están transformando completamente. Vemos cómo el sector de hoteles ya está pensando en que las organizaciones de sus eventos las van a optimizar de otra forma, van a empezar a colaborar de otra forma con otros aliados, van a utilizar sus instalaciones físicas de una forma diferente para poder atender, porque esto no solo daña la marca, las instituciones, sino que también los activos. ¿Cuántos edificios vacíos existen? Y en contraparte, también podríamos pensar ¿qué va a pasar con todos esos, con aquellas industrias que se dieron cuenta que pueden operar ya en remoto, que ya no necesitan 6, 7 niveles para tener a toda su gente en un solo punto, sino que en algún momento pueden dinamizar el teletrabajo y pueden brindar servicios optimizados sin necesidad de poder hacer grandes convenciones, sin necesidad de hacer grandes eventos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso se está reinventando ahorita y se ve una larga recuperación, ¿verdad? Aquí podríamos decir también la aviación. Es una recuperación a largo plazo. Porque ¿cuántos espacios tiene un avión? ¿Verdad? Dependiendo del tamaño, pero si hablamos que a un avión le caben 200 personas, en este momento están volando a 1/3 de su capacidad, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de recuperación se va mucho más larga. Entonces, cuando nosotros hablamos de estructurar el plan, hablábamos de continuidad, hablamos
de qué formas de caída podría tener visualizar en mi entorno. Y podemos observar que todo tiene que ir en cuestión de la liquidez. En cuánto puede soportar mi negocio para poder sobrevivir, ¿verdad? Entonces, con estas consideraciones, ustedes ya tienen que tener claro cuál es su modelo de negocio. Ustedes son clientes, son personas que atienden a consumidores finales, son B2C, ¿verdad? Son empresas que atienden a empresas, son B2B, o son empresas que atienden a gobierno, ¿verdad? Son B2C. No importa cuál sea su modelo de negocios siempre atiende a personas, ¿verdad? Y el producto final son personas, en los cuales hay una especie transaccional que existe entre mi modelo de negocios y a las personas que estamos atendiendo, que viaja en el centro por un esquema de beneficios, lo que yo ofrezco, el precio y los costos, ¿verdad? Que cuando unimos el beneficio y el precio estamos hablando del valor que reciben ya sean las empresas o las personas cuando se benefician de mi modelo de negocios. Todo esto debe ser claro hasta este punto y lo podríamos visualizar aún más fácilmente. Me imagino que muchos de ustedes están familiarizados con el Business Model Canvas, que es una visualización muy acertada y fácil de entender en cuanto a la importancia y las variables que se involucran en un modelo de negocios, ¿verdad? Se involucran los clientes, la propuesta de valor que estamos entregando, los canales por los cuales servimos a nuestros clientes, la experiencia que estamos generando, cómo ingresa el dinero a mi empresa, qué actividades desarrollo yo para poder servir, qué activos clave tengo para poder servir, qué aliados o proveedores estratégicos tengo para poder llevar a la práctica mis productos o servicios y mi estructura de costos. Todo esto que yo les estoy mostrando en pantalla en este momento es necesario que se evalúe parte por parte. ¿Por qué? Porque los niveles en los que se ha afectado cada área del modelo de negocios es diferente en una industria o en otra. No podemos estandarizar que a todos nos haya afectado esta situación en nuestro modelo de negocios de la misma forma. Entonces es necesario analizarlo. Los números que ustedes ven en naranja es la forma en la que ustedes deben analizarlo. ¿Por qué? Porque en número uno están los clientes, porque los clientes son los que le dan vida al negocio. Si mis clientes decaen y tienen una merma en mi negocio, mi estructura de ingresos empieza a tener problemas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Inmediatamente mi estructura de costos, mis obligaciones en la empresa, mi liquidez empieza a sufrir. ¿Por qué? Porque hay menos clientes, hay menos ingresos, hay menos dinero, liquidez que está ingresando a mi negocio. Por lo tanto, esto puede suceder muchas veces porque yo dejo de estar presente. Y eso es lo que ha sucedido en este entorno. Dejé de estar presente con mi marca, con mi negocio. Y cuando dejé de estar presente para mi cliente o de ser indispensable para mi cliente, hubo una merma en el interés de este cliente, lo que hace que cuando yo no tenga liquidez, empiezo a decaer en la propuesta de valor que yo estoy entregando y en la experiencia que estoy entregando al cliente. Debería de ser sencillo evaluarlo. Sin embargo, más de 100 días después, hay muchas organizaciones, hay muchas empresas individuales que todavía no lo han hecho, ¿verdad? Y esto hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando, en mi modelo de negocio, yo puedo ver dos variables. Puedo ver el mercado y puedo ver la empresa. Lo que sucede en el mercado es todo lo que impacta del lado derecho, donde dice mercado, y todo lo que le sucede a la empresa internamente es lo que está en el lado izquierdo. Pero esta dinámica que ustedes están observando acá debe conocerse claramente, ¿verdad? Podemos poner algún ejemplo. ¿Qué le pasó a los hoteles? ¿Verdad? ¿Qué le pasó a los hoteles? Los hoteles se vieron disminuidos en clientes, completamente, por el distanciamiento social. Por lo tanto, sus canales de distribución, es decir, en dónde estaban ellos sirviendo presencialmente sus instalaciones y parte de sus activos clave,
No importa que tengan páginas, redes, etcétera, todos tienen que decir, no estamos recibiendo en este momento porque estamos confinados, ¿verdad? Sus canales se vieron afectados y las estructuras de ingreso tuvieron una merma considerable. Ya no pudieron operar sus actividades clave como negocio específicamente, y todos sus aliados estratégicos importantes también estaban sufriendo un impacto. Las agencias de viajes, las aerolíneas, las convenciones, las vacaciones, todo aquello que se estaba gestando alrededor entre las actividades clave y los aliados estratégicos sufrió. Por lo tanto, la estructura de los costos se vino abajo, ¿verdad? Y eso nos lleva a pensar a la industria de los hoteles que tenemos que repensar nuestra propuesta de valor. Porque ¿qué va a pasar con aquellos hoteles, por ejemplo, que alquilaron sus instalaciones para pacientes COVID en este momento? ¿Cuál va a ser la experiencia de mis clientes bajo estas perspectivas cuando yo tenga que reaperturar, ¿verdad? Y por lo tanto, esos activos, ¿verdad? En este caso, las instalaciones como tal, ¿cómo van a sufrir esa situación? Esto es lo que yo debería estar analizando y mapeando. ¿Cómo voy a reestructurar todo este plan? ¿Qué pasa si fuésemos un restaurante, verdad? ¿Qué pasa con el restaurante? El restaurante es una microempresa, ¿verdad? Hablemos de una microempresa. No es un gran hotel, no es una gran cadena hotelera. Aquí, igual, hubo una merma en los clientes, porque mis canales se cerraron, ¿verdad? Mis activos claves también estuvieron complicados. ¿Y qué es lo que pasa? Es que mi estructura de ingresos cae dramáticamente cuando yo no tengo comensales en mi restaurante. Pero ojo, acá en vez de que las actividades o los aliados sufran antes, sufre mi estructura de costos, porque los estudios nos muestran que en Latinoamérica el nivel que una empresa puede subsistir sin ingresos o con ingresos a un 30-40%, como sucedió en esta pandemia, es de 28 días máximo. La estructura de mis costos, la forma en que yo voy a hacer solvente mi organización, la liquidez de mi organización, en 28 días estaba afectada. Y con eso empiezo a tener falencias con aquellos que me proveen servicios. Mis aliados estratégicos ya no empiezan a servirme porque yo también estoy incumpliendo los pagos. Ya no puedo, mis actividades claves que eran cocinar ya no podían darse normalmente, ¿verdad? Y en este sentido, probablemente si era un restaurante que tenía mucha fidelización con el cliente, la propuesta de valor existe todavía, pero la experiencia a los clientes ha sido afectada. Pero hay que repensarlo, ¿verdad? Entonces, bajo esta panorámica, bajo esta perspectiva, nosotros tenemos que tomar escenarios específicos de qué es lo que vamos a hacer. Si nos vamos a financiar, si no nos vamos a financiar, dependiendo si las caídas son a largo plazo o a corto plazo. ¿Qué decisiones estratégicas voy a tomar? ¿Qué pasa si la caída que yo estoy considerando acorde a las variables que vimos anteriormente, yo estoy en una industria donde la caída va a ser muy extensa, ¿verdad? ¿Qué pasaría en ese sentido? Yo decido financiarme. Cuando eso es así, yo tengo que reinventar. Tengo que reinventarme obligatoriamente porque yo tengo que repensar en cómo satisfacer la necesidad de mi cliente a través de todo el modelo de negocio, a toda la sinergia que yo estoy generando en mi modelo de negocio para poder entender a mi cliente, atender a mi cliente. Si yo no me financio, pero la caída es a largo plazo, tengo que reestructurar. Tengo que recortar mi empresa al 30, al 40%. ¿Cuánto es necesario para poder seguir operando? Es una decisión que alguien tiene que tomar ya. Y si ya lo hicieron y no hay una proyección a futuro específica, hay que reconsiderarla, hay que recalibrarla de nuevo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa si la caída es a corto plazo y decido financiarme? Bueno, voy a sobrevivir, esa sería una opción, ¿verdad? Voy a navegar en lo que quede, ¿verdad? Pero no voy a hacer cambios abruptos en mi estructura, porque probablemente puedo subsistir con lo que existe, ¿verdad? Sin embargo, si esa es la decisión, si sobrevivir es la decisión, alguien tiene que tomar esa decisión. Lo que hablábamos de las acciones estratégicas de liderazgo se denotan aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa si no me financio y la caída es a corto plazo? Puedo esperar, pero eso depende de mi liquidez.
depende de lo que yo tenga en mi organización. Y por eso es necesario evaluar qué pasa desde las bases de la organización. Y es por eso que les comparto en este sentido que hay que dar una mirada consciente al core business. No solo a las partes tangibles, sino que también a las intangibles, a la visión, a la misión organizacional, ¿verdad? Todo aquello que se quedó colgado, empolvándose en una oficina, es momento de analizar si es ahí a donde yo quiero llegar, bajo las circunstancias que están hoy y de la forma en que me transformé en estos 100 días, ¿verdad? Para darle continuidad a mi negocio. Y ojo que aquí tenemos visionando la estrategia, ¿verdad? Todas aquellas acciones integradas que nos van a llevar a ese nuevo normal, evaluando las nuevas habilidades que yo voy a necesitar, ¿verdad? Habilidades de negocio, óigase, todas habilidades digitales, de gestión de cambio, de gestión transformacional. En este momento las tengo que evaluar, así como las de las personas que colaboran conmigo. ¿Qué pasa si yo tengo dentro de mi organización personas que no pueden ni siquiera todavía atender una llamada virtual sin que se le corte una llamada? Imagínense cómo está atendiendo a sus clientes, ¿verdad? Eso es reevaluar las habilidades, los valores, cómo me voy a distinguir yo como organización, la estructura, el staff que me va a acompañar, los sistemas, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder darle un nuevo estilo a la organización que me permita ir de cara a ese futuro. Evaluamos la continuidad, evaluamos el plan de negocios, vimos algunos ejemplos, estamos viendo el corazón del negocio en estos 7 elementos que ustedes están viendo en pantalla. Ya en este punto ya tenemos que haber entendido que establecer ese nuevo normal es una obligación nuestra, nuestro nuevo modelo de ventas. Entender cómo se está comportando mi cliente acorde al servicio que yo le estoy brindando, ¿verdad? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué quiere satisfacer ese cliente al que yo le estoy atendiendo? Independientemente de que sea B2B, B2C o B2G, ¿verdad? ¿Cuál es mi estructura de costos? ¿Cómo voy a hacerme óptimo? Y todo esto me va a llevar a una nueva capacidad de adaptación para poder hacer un análisis financiero eficiente que me permita navegar en esta situación. Por lo tanto, yo les propongo que redefinamos el mercado, ¿verdad? Para hacer un nuevo modelo de negocio, nosotros tenemos que redefinir el mercado. El tema de producto, plaza, precio y promoción, las 4 P's del marketing, se quedaron obsoletas en este momento. Y tristemente, todos aquellos que hemos estudiado o han estudiado marketing en este momento y ven todo esto, saben que ya no es viable. ¿Qué tal si proponemos una nueva visualización de esto? Un salvataje de esta situación. ¿Qué tal si pasamos de producto a solución? A que no sea un producto con ciertas características lo que yo estoy vendiendo, sino que estoy vendiendo una solución a una necesidad que está teniendo una persona. En vez de que sea plaza, ¿qué tal si es acceso? Si en lugar de ir a un lugar físico, yo puedo ir a un entorno virtual y encuentro exactamente lo que yo buscaba antes, lo puedo visualizar, lo puedo sensibilizar y lo puedo adquirir. ¿Qué pasa si pasamos de plaza a acceso? Si pasamos de precio a valor, a que las personas combinen el beneficio que están recibiendo de mí por el valor que están pagando, por el precio que están pagando y lo valoran aún mucho más. ¿Y qué pasa si pasamos de promoción a educación constante? Y me encanta lo que ha hecho Hace Suiza, que esto es pasar de un simple sentido de visualización, que lo hemos compartido mucho con la visión de ESI School of Management, a llegar a hacer educación constante, a hacer una labor en donde todos nos veamos beneficiados como sociedad a través de nuestras marcas y productos. Es un pensamiento completamente diferente al que hemos venido realizando y por eso necesitamos transformarnos. Tenemos que tener innovación en nuestras mentes porque tenemos que tener al cliente en el ojo del huracán. A los clientes son los que nosotros estamos atendiendo y tenemos que encontrar en dónde están esos clientes. Y esos clientes tienen que encontrarnos en contraparte dónde estamos nosotros. Y nosotros en este sentido no tenemos que equivocarnos con que contengamos una página de, web, entonces ya van a llegar a mí y van a encontrar cómo resolver una necesidad. Eso no es así. No me van a comprar porque yo esté en algún lugar colgado.
van a llegar a mí porque yo voy a estar presente con ellos. Y eso significa que mi estructura de servicios, mi estructura de pagos y mi logística, todo lo que vimos anteriormente en el modelo de negocios, está tan compaginado, está tan afinado, que le permita a la persona poder encontrarme en cualquier momento, ¿verdad? Y nosotros podemos visualizar eso muy rápido, ¿verdad? Hemos visto, les pongo un ejemplo muy sencillo, los salones de belleza. Yo soy mujer, ¿verdad? Entonces, los salones de belleza son importantes. Los salones de belleza pasaron de servicio, de producto a servicio. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer cajitas, ¿verdad? En donde le enseñaban a uno, educándolo, ¿verdad? Cómo despintarse las uñas, cómo generar valor. Usted le estaba dando un servicio, le permitía pagar en línea, la cajita le llegaba, que era el aspecto de logística, y eso le permitía a un salón de belleza estar cercano a su cliente. Eso fue un pequeño análisis de un modelo de negocio para poder estar presente. Es algo que algunas compañías grandes aún no han entendido. Después de 100 días todavía hay productos y servicios que es incapaz que nosotros podamos comprar en línea. Y eso va a afectar completamente la presencia de las empresas a un nivel futuro. Por lo tanto, nosotros necesitamos agilidad estratégica de respuesta, ¿verdad? Y necesitamos repensar, ¿verdad? En dónde vamos a estar. ¿Qué pasa si nosotros analizamos que era nuestro canal de distribución lo que estaba afectado? Vean lo que hizo 7-Eleven en Estados Unidos. 7-Eleven le pidió autorización a los hospitales para poder poner una tienda dentro del hospital para que los trabajadores de salud no se movilizaran a ningún otro lugar, sino que tuvieran todo lo que necesitaban dentro del mismo hospital. ¿Para qué? Para resguardar la seguridad, para resguardar la salud y al final del día para poder estabilizar su negocio. Cuando otros no podían llegar acá, este era un centro importante donde podían estar. ¿Y qué les parece? Pues que fue todo un éxito, ¿verdad? Poner 7-Eleven, si ustedes se dan cuenta, dentro de un hospital. Eso es algo que es facilitar, es encontrar ideas, son acciones estratégicas, ¿verdad? O lo que hizo Aldi, el supermercado, con McDonald's en Alemania. McDonald's estaba cerrado y tenía un sobrestock de personas a las cuales no sabía qué hacer con ellas. Y Aldi necesitaba personas porque era un supermercado pequeño que no podía atender. Le dijo a McDonald's, préstame a tus clientes, préstame a tus empleados para que trabajen conmigo en este tiempo. Y McDonald's se los prestó. Se los prestó para que pudieran trabajar con ellos y pudieran suplir una necesidad social. O vean lo que hacen las panaderías. Por ejemplo, la panería, que es una institución global, lo que hizo es que empezar a educar a las personas, ¿verdad? Empezar a vender sus productos al menudeo y brindarle esos productos y adicionalmente a darles clases para que ellos aprendieran a hacer su pan o aprendieran a hacer recetas tal como ellos las hacían, ¿verdad? Para que en casa no deje de estar la marca presente. A eso se refiere, pues, algo que nosotros tenemos que hacer, entendiendo nuestro modelo de negocio, darle continuidad al negocio como tal. Y ya vamos terminando, ¿verdad? Nosotros en este sentido lo que podemos hacer es también utilizar la tecnología, ¿verdad? ¿Qué pasa si somos un retail y las personas no se pueden acercar o no quieren acercarse todavía? Podemos pensar en transformarnos y tener inteligencia artificial y realidades inmersivas o realidad virtual, como ustedes están viendo en este momento, y acercarle el producto a mi cliente para generar atracción, interés y personalización, que son necesidades específicas de las personas, ¿verdad? Estas son cosas que nosotros podemos hacer y podemos hacer sin ningún problema, o como lo habilita Hilton, ¿verdad? Pensar en que generó una app en donde ya no van a necesitar contacto físico en counters, sino que van a tener llaves digitales, van a tener front desk, cómo poder atender a estas personas. En las habitaciones tienen todo el cuarto conectado a través del propio celular de las personas para evitar ese contacto, ¿verdad? Y darles experiencia, facilidad, seguridad, todo eso que las personas piden y necesitan en este momento. Atender con innovación a todas estas personas en este momento podría ser necesario. Lo mismo que puede estar sucediendo con la agilidad que están teniendo la banca, ¿verdad?
le está dando a través de chatbots digitales u otro tipo de scores, accesibilidad, inmediatez, seguridad a las personas, capacidad de comunicarse en cualquier momento, ¿verdad? E identificación, e incluso hacer análisis sin necesidad de estar presentes, ¿verdad? Esto lo que hace es que lleguemos a empresas resilientes, en donde hay diferentes variantes que nosotros debemos entender, que debemos tratar. Desde la fuerza laboral, debemos de mitigar los posibles riesgos que nosotros tenemos que estamos enfrentándonos. Y debemos gestionar con innovación y entender que la tecnología es un aliado importante. No lo es todo, pero es un aliado importante, ¿verdad? Y ojo con la ciberseguridad. La gestión financiera y las cadenas de abastecimiento tienen que ser evaluadas en una organización resiliente con liderazgo estratégico y sin dejar de ver lo que sucede en el mercado. Eso es extremadamente importante para un tipo de organización. Y por último, pues todo lo que hemos compartido la tarde de hoy, en esta última hora, es arte, ¿verdad? Es arte y no es más que ser adaptables, ¿verdad? Por su acrónimo. Ser responsables. Y aquí estamos pensando hacia adentro de la organización. Pero cuando pensamos a futuros, nosotros tenemos que pensar en que la organización y la continuidad de negocio requiere ser transformativo e innovador para poder ser escalable. Es decir, para poder crecer nuevamente en medio de lo que nosotros vivimos o el impacto de todas estas situaciones, esto requiere arte. Ser adaptable, ser responsable, transformativo y escalable para poder crecer ordenadamente. Y sí, necesitamos reimaginar, rediseñar y reactivar, pero en una hora vimos pues rápidamente todo un plan de lo que nosotros debemos hacer, ver hacia afuera y hacia adentro. Y si nosotros queremos innovar y si queremos transformarnos y si queremos darle continuidad al negocio en medio de una economía digital como la que todos estamos viviendo en este momento, es necesario que veamos hacia afuera más que hacia adentro, ¿verdad? Entonces, con esto, pues prácticamente llegamos al final de la presentación. Espero que haya sido de su agrado. Y con esto los dejo con el cierre final y las preguntas que me imagino que podrían haber algunas consultas. Así es, Claudia. Muchísimas gracias por este excelente contenido que hemos visto el día de hoy. Y efectivamente, pues aquí tenemos la primera pregunta. Nos consultan que en caso de los centros comerciales, ¿cuál sería la posible tendencia de un negocio de comida dentro de un centro comercial? ¿Los mismos centros comerciales tendrán que limitar el tráfico de clientes y personas? ¿O cuál sería la perspectiva de continuidad de este tipo de negocio, dado que pues hay que cumplir con las regulaciones de apertura y cumplir también con las restricciones que ha puesto el gobierno? Pues en ese sentido es necesario evaluar las políticas que tenga el centro comercial internamente, ¿verdad? Porque es es evidente que la movilidad y el distanciamiento social va a seguir siendo una necesidad para las organizaciones, para los centros comerciales, para los restaurantes, definitivamente. Entonces, primero hay que coordinar con el centro comercial como tal cuáles son las disposiciones que se están generando, ¿verdad? Hay muchos centros comerciales que han sido muy activos, que ya tienen pues señalizado, ¿verdad? Cuántas personas pueden acceder a los parqueos, cuántas personas pueden acceder a los ascensores, cuántas personas pueden ir en las gradas eléctricas, ¿verdad? Cuántas personas pueden acceder por cada comercio acorde a su metraje, ¿verdad? Al tamaño que tenga cada uno de los espacios, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de que es un restaurante, habría que ver el tamaño, ¿verdad? Y dividir esos metros cuadrados por la capacidad de ocupación máxima que el centro comercial vaya a solicitar. En este caso, yo creería que igual se va a ver afectado porque es muy probable que se pueda utilizar el 40 o el 50% de las instalaciones que actualmente tenemos. Yo creo que en ese sentido es más factible ir habilitando ambas cosas, ¿verdad? Por una parte, lo que sucede dentro del centro comercial como tal, y por otra parte, cómo me hago presente en otros medios para que yo pueda cubrir
todo ese 100% de capacidad instalada que yo tengo para producir. Es decir, ya sean los envíos a domicilio o los pickups, ¿verdad? Que la gente lo pase a traer únicamente, ¿verdad? Pensar en soluciones rápidas para mi cliente, ¿verdad? Que pueda suplir esa necesidad. Cuando alguien llega a mi restaurante puede ser por dos motivos. Uno, porque estaba aburrido y quiere salir a dar una vuelta. O dos, porque le encanta la comida que yo sirvo. Si le encanta la comida que yo sirvo y me prefiere, entonces si yo le doy una solución rápida, un empaquetado muy bonito y que pueda llevarse rápidamente a su casa o que yo pueda acceder rápidamente a su casa con seguridad, ¿verdad? Con rapidez, es muy probable que el cliente me vaya a seguir atendiendo y no solo únicamente me vaya a buscar dentro del centro comercial, ¿verdad? Es una visión más amplia. Así es, muchísimas gracias Claudia por sus respuestas. Por el momento no tenemos nuevas preguntas. Realmente nuevamente agradecerle por el contenido preparado. La verdad es que este espacio queda grabado y estará a disposición de quien quiera conectarse luego en el YouTube de ACE Suiza, así como están grabados los demás webinars impartidos. No sé si quiere agregar algo, Claudia. Pues gracias a las personas que se conectaron, espero que esto pues les pueda servir de alguna guía, ¿verdad? Para poder hacer análisis de negocios ya un poquito más a profundidad y evaluar perspectivas que les puedan servir internas y externas. Es momento de salir de nuestra zona de confort y de pensar en nuevas ideas. Ya no vamos a volver a ser los mismos después de todo esto. Sin embargo, unidos como lo hemos estado haciendo, ¿verdad? No solo las marcas, sino que las propuestas que estamos brindando, pues muchos profesionales pueden llevarnos a un nuevo lugar. De mi parte, pues yo quedo a sus órdenes, ¿verdad? Ahí están mis contactos, ¿verdad? Y también, pues, ESI School of Management está a sus órdenes para poder, pues, atenderles. Gracias a ACE Suiza por la invitación y porque realmente, por la labor que están haciendo en este momento, que de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata, de unirnos y de poder visualizar nuevas oportunidades todos juntos. Bueno, sí, muchísimas gracias, Claudia, nuevamente. Nos preguntan acá si pueden compartir, por favor, la presentación. Con mucho gusto. Nosotros lo compartimos a través del YouTube de ACE Suiza. Esto está totalmente grabado. Y también, pues, los invitamos al siguiente webinar, que es el próximo martes, y se trata específicamente de qué quieren tus clientes al regresar de tu negocio. Muchísimas gracias por su asistencia de hoy. Me despido nuevamente. Les agradecemos por su asistencia y cualquier consulta, les vamos a poner aquí el correo de empresasura@acesuiza.com. Quedamos a la orden. Feliz día.